Muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a mi programa. Hoy don David Peiry, don Jerry Alfaro, don Memo Vázquez están en San José cumpliendo con una obligación de agenda. Así que mi programa hoy tendremos la dicha y el honor de conducirlos. Este servidor y don Rodrigo Soto, mi Hola, compañero Memo. acá de la gerencia del canal. Don Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo me llama, Mito? Aquí felices, también honrados de que don David pues, nos dé la oportunidad de estar aquí hoy en un programa que que él tanto quiere, que tanto cuida y que es tan importante para el canal. Y también la oportunidad que nos da Memo y don Jerry, ¿verdad? Y gracias, Memo. Mira, Memo, un placer estar aquí siempre a tu lado. Es O sea, un y hombre, la un hombre plana- del que aprendo mucho. La plana mayor está en San José y hoy entramos de los de la banca, ¿verdad? Sí, la titularidad está en otro lado, ¿verdad? No, Pero, con ¿verdad? Rodrigo yo converso mucho, es una persona que conoce muy bien la actualidad y la verdad hay que decirlo, es parte de la producción del programa, ¿verdad? Don Rodrigo siempre está detrás del programa, con el guión, con los datos históricos, con los contactos, así que es parte importante del programa, es de esa gran cantidad de compañeros que están y que no vemos en cámaras, pero que son muy importantes para el desarrollo del programa. Hoy vamos a hablar de la abolición del ejército. Lo celebramos el pasado viernes, ¿verdad? Pero como era feriado, no tuvimos programa. Sí, justamente, qué interesante, ¿verdad? Porque, bueno, cosas del destino, primer día de diciembre, se celebra una fecha pero tan trascendental para nuestro país, tan relevante, pero que de alguna medida, pienso yo, pasa inadvertida entre tantas luces, tantos festivales, tantas actividades. Es un evento histórico, que es un hito en la historia de nuestro país, pero que algunos lo entendemos un poco más, otros un poco menos, pero pasa muchas veces inadvertido. De hecho, no sé si te pasó, Memo, hay gente que se preguntaba de qué era el feriado, Sí, ¿verdad? sí, Gente correcto. que no sabía, no Yo, sabía. yo salí el jueves en la noche a hacer unas compras y estando ahí en el supermercado me preguntaban las muchachas que estaban ahí que si había que trabajarlo, que si era de pago doble y que por qué el feriado y que por qué... Y hay toda una serie de dudas porque en realidad la celebración oficializada como día festivo tiene poco, pero ya son 75 años, ¿verdad? Sí, Del hecho histórico. y es interesante porque si ha pasado tanto tiempo para, primero, oficializar la fecha. Eso demuestra que nos estaba faltando darle contundencia al hecho como tal. Y segundo, eh, no entender lo que estamos celebrando, ¿verdad? Yo, en lo particular, yo esperaba un poco más, por ejemplo, en los centros educativos, a nivel universitario, eh, no sé, como más investigación, más análisis a nivel de académico, ¿verdad? En centros de estudio sobre la relevancia de esa fecha, ¿verdad? Lo que representa para nuestro país y para nosotros como nación. De hecho, luego vamos a ver eso más adelante, pero fue algo que nos hizo únicos a nivel mundial por años. Correcto. Por Después, otros años. tomaron el ejemplo, pero fuimos los primeros, ¿verdad? Fuimos los primeros. Y curiosamente, vuelvo al tema, entre tantas actividades festivas, se va. Se va. Así es. Se Bueno, pierde, esta es la ¿verdad? casona de Santa Rosa y la usamos como referencia para darnos cuenta que en algún momento tuvimos ejército, ¿verdad? Sí, Incipiente, tal vez no es... es que usted sabe, don Rodrigo, que a veces uno se influye mucho por el cine y la televisión, ¿verdad? Uno piensa que un ejército tiene que andar siempre de fatiga y siempre tiene que Ajá, andar... Y no, exacto, el ejército, ajá. aquí está don Pepe, ¿verdad? Luego de que la guerra ya del 48, cuando se instala el Partido de Liberación Nacional, y aquí está el desfile de la post-victoria, y esto fue para defender el sufragio, ¿verdad? Después se instala Exacto. la Junta Fundadora de la Segunda República y para evitar precisamente que los mandatarios se valieran del ejército, como pasa en muchos lugares del mundo, para oprimir al pueblo o para gestionar otras cosas no tan buenas, pues él decide disolver el ejército con ese mazazo simbólico al cuartel Bellavista, ¿verdad? Sí, y lo interesante es que, como vos decís, Memo, nosotros tuvimos una tradición militar. Correcto. Claro, no era no era un aparato militar establecido
totalmente a tiempo completo, ¿verdad? Sino que normalmente habían acontecimientos o situaciones políticas, emergía el grupo, hacían sus actividades militares, y ya después, una vez resuelto el tema, se volvía a minimizar la fuerza del grupo. Pero lo interesante es que sí tuvimos durante un tiempo una tradición militar y muchos de los conflictos fueron resueltos a través de estos mecanismos. Nuevamente, como país, nosotros formamos parte de un entramado de cultura militar en cierto momento en nuestra historia que luego fue cambiando con los años, ¿verdad? Incluso yo hice unas notas aquí que estábamos hablando con Memo, y tal vez me gustaría que los compañeros nos ayudaran en la parte de la producción, que son etapas que pasó nuestro país. Son 4 etapas particulares, y no sé si Fernando nos puede ayudar, que pasó nuestro aparato militar, ¿verdad? Vean qué interesante, dice ahí, entre 1823 y 1870, son que 40 y tantos años, ¿verdad? Dice, se dieron varios conflictos políticos que se resolvieron de forma militar. Durante estos años generalmente se organizaban grupos armados que luego se disolvían una vez finalizado el conflicto. No obstante, en las principales ciudades del país existían diferentes cuarteles y comandancias encargadas de mantener el orden y donde se resguardaba la artillería del ejército. O sea, no se usaba, pero se guardaba. A finales del siglo XIX, el número de contingentes del ejército de Costa Rica, ese es un dato muy interesante, pasó de alrededor, ¿qué dice? No veo de bien. 15,000. Vean, a alrededor de 50,000. Imagínense, era grande. O sea, tomando para la población que teníamos en esa época. Claro, ¿verdad? para la Costa Rica de ese tiempo, 50,000 soldados. Sí. ¿Verdad? O sea, yo no sé si tenemos esa cantidad de policías hoy día, ¿verdad? Entre 1884 y 1914, el ejército de Costa Rica pasó por un proceso de esa palabra que está ahí, institucionalización, durante el cual se destinó un porcentaje más elevado del presupuesto del gobierno al ejército para la instrucción militar y el pago de salarios. A pesar de eso, desde 1921, el gobierno central comenzó a destinar más dinero de su presupuesto a la educación, a la salud, y en consecuencia las filas del ejército fueron recortadas y se destinaron más recursos a la policía. Gracias a ello, el ejército se debilitó como institución militar. Y antes de ver la tercera etapa, es interesante, Memo, porque nuestros gobernantes identificaron y se dieron cuenta que el aparato militar era sumamente oneroso. Y aún en esa segunda etapa comenzaron a desfinanciarlo. Y ahorita vamos a ver lo que sucede cuando se presenta la guerra civil. Pero ya ellos empezaron a darse cuenta que era muy caro, difícil de sostener y que habían otras prioridades como la salud, la educación, probablemente caminos, que había que prestarles más atención. Tal vez veamos la pantalla 3, por favor. Dice, entre los años 1946 y 48, las Fuerzas Armadas de Costa Rica venían sufriendo un largo proceso de debilitamiento. Estas se encontraban sin armamento, sin una adecuada organización. Entre los meses de marzo y abril del 48 se desencadenó la guerra civil, causada principalmente por la anulación de las elecciones del 48 por parte del Congreso, el cual no reconoció el triunfo del candidato de oposición, Otilio Late Blanco, y esto propició la revolución que llevó al poder a Figueres, a José Figueres Ferrer. Volvemos al tema, antes de ver la pantalla 4. Es muy interesante porque cuando José Figueres se alza en armas, el gobierno quiere reaccionar, pero estaba tan débil el ejército que no fue capaz de enfrentar lo que se vino con la parte de la revolución por parte de don José Figueres. Entonces, encontraron un ejército sin capacidad de respuesta. Y el líder no se queda con el poder, sino lo que hizo fue luchar por mantener la decisión del pueblo ante lo que ellos suponían era un fraude o una violación al proceso electoral y reinstala al que ellos creían era el ganador de las elecciones. Que generalmente, don Rodrigo, cuando se da un golpe de Estado, pues el líder del golpe de Estado es el que llega a ocupar la primera magistratura, ¿verdad? Sí, él asume, porque él lideró, ¿Sí? lideró el movimiento.
¿verdad? Ahora veamos la pantalla 4. Al finalizar, perdón, dale, Memo. No, Dale. Al finalizar la guerra civil y asumir el poder la Junta de Gobierno, Figueres se encontró con un ejército en total desorganización, no había materiales bélicos y las escasas armas que tenían eran inservibles y más bien constituían un remedo de ejército y no una fuerza militar verdadera. De esta forma, el 1 de diciembre de 1948 tomó la decisión de disolver el ejército con un acto simbólico realizado en el cuartel Bellavista, que es donde está hoy el Museo Nacional, ahí a la par de la Plaza de la Democracia, donde demolió de un mazazo una almena de la pared oeste del cuartel. Sí, ese sector que llaman la almena es una de las segmentos de las torres del cuartel Bellavista, que curiosamente gran parte de la gente más joven ve el Museo Nacional y lo identifica como el museo y cree que el museo siempre ha sido así, pero eso era un cuartel, paredes gruesas, hecho justamente para efectos. Era una fortaleza militar. Era una fortaleza militar. Y tomaron un segmento que aparentemente era un poquito el más vulnerable y le dieron a don José Figueres Ferrer la oportunidad de, pues él tomó el simbolismo de darle un mazazo ahí para abrir la brecha ya entre lo que existía establecido el ejército, y a partir de ese momento, ahí se ve la imagen, es totalmente simbólica, ustedes pueden ver, esa almena es como la parte superior de la torre, que se ven como unas gradas, esa parte es un poco más frágil, entonces ustedes pueden ver en el mazazo, ahí donde en la parte inferior se está desprendiendo con el mazazo que le da, entonces con eso es como un parteaguas en la historia de nuestro país, un antes y un después con respecto a la abolición del ejército, ¿verdad? ¿Le parece si llamamos a nuestro buen amigo don Edgar Solano? Excelente, él está dispuesto. Don Edgar es historiador, ¿verdad? Exactamente. Es profesor acá en la Universidad de Costa Rica, sede regional de Guanacaste. Aquí está timbrando ya para conversar con el buen amigo don Edgar Solano, que ha hecho investigación en Guanacaste, tiene un par de libros de Guanacaste extraordinarios. Sí. Don Edgar, Sí, Memo adelante. Rivera, ¿cómo le va? Hola Memo, encantado de saludarlo. Igualmente, doctor. Estamos en vivo en este momento en mi programa. Me acompaña el señor Rodrigo Soto aquí en el panel. Buenas, ¿cómo está don Edgar? Un gusto saludarlo de nuevo. Buenas tardes, Rodrigo. Igualmente, muy amable, encantado. Don Edgar, viera que estábamos conversando aquí, don Rodrigo y yo, con los buenos amigos televidentes sobre lo que celebramos el pasado viernes, una fecha que tiene 75 años, pero que como feriado tiene apenas 2 o 3 años, y creemos que a veces no se le ha dado el realce histórico, la importancia que tiene el hecho de haber disuelto el ejército aquel 1 de diciembre de 1948. Usted como historiador, porque aquí ya repasamos un poquito por qué fue que se dio el motivo, pero ¿qué hechos relevantes debemos recordar de esa actuación de don José Figueres al disolver el ejército, doctor? Bueno, a mí me parece que lo más importante derivado de la famosa abolición del ejército es que le hereda al país una estabilidad política que no tenía en años o en décadas anteriores, porque hay que acordarse que el país tuvo 2 problemas militares muy severos antes de 1948. Uno que fue la dictadura de los Tinoco, ¿verdad?, entre 1917 y 1919, y el otro que fue la guerra de Coto en 1921, ¿verdad?, contra Panamá. Esas dos podría decirse que son las 2 referencias más cercanas a la situación del 48, pero lo más importante es que esas 2 situaciones hicieron que el ejército como institución entrara en crisis, porque institucionalmente la gente empezó a dejar de creer en la vía militar, sobre todo después de lo de Tinoco, ¿verdad?, que hubo mucho problema con el asunto de derechos humanos. Y por supuesto la guerra civil del 48 también generó muchas pérdidas humanas. Entonces, lo interesante es ver eso, Guillermo, que el ejército que venía en declive se acelera su desprestigio
respecto a la sociedad. Ya no era para los jóvenes una expectativa bonita hacer carrera militar, porque el ejército estaba en desprestigio social. Y por otro lado, el sistema político que se genera a raíz de la Junta Fundadora de la Segunda República hacia el 49, ¿verdad?, pues requería de otros mecanismos para generar consensos y convencer a la gente de que la democracia era la mejor vía para el futuro y no las armas. Uh-huh. Muchas gracias, don Edgar. Le habla Rodrigo Soto. Gusto saludarlo nuevamente. Encantado. Ahorita estábamos conversando Rodrigo. y escuchándolo a ustedes me llama mucho la atención lo que usted expresa, puesto que veníamos de ser un país cuya resolución de muchos de los conflictos se habían hecho por la vía militar. Y yo me cuestiono en ese momento, en la Costa Rica de ese tiempo, don Edgar, que estábamos viendo que pues en sí el ejército no estaba muy sólido, ya en la parte institucional, como usted dice. ¿Cuál piensa usted que ha sido el legado más importante de esa transición? O sea, porque en ese momento supongo yo que no fue tan fácil, pero ¿cuál ha sido el legado más fuerte que es para nuestro país esa transición de ser un país que manejaba las cosas, muchas de manera militar, a buscar la concordia como un medio de solución? Sí, es correcto, sí, claro que sí. Figúrese usted, y ustedes, los televidentes también, que el ejército, tras que venía en caída libre, el prestigio de la institución castrense venía en caída libre, y Edgar Cardona en 1949 intenta darle un nuevo golpe a la Junta Fundadora de la Segunda República. O sea, peor, ¿verdad? Entonces, eso aceleró el proceso. Ahora, ¿por qué se cambió de mecanismo, como bien anotan ustedes, para atender la conflictividad social? Bueno, la respuesta está bien direccionada, y es que a partir de 1949, con la nueva Constitución, se incorpora a ella un capítulo de las garantías sociales. Y las garantías sociales generan una larga cadena de instituciones que se encargan de atender las necesidades de la población costarricense, entiéndase desde salud hasta vivienda, hasta educación, ¿verdad? El tema de las calles, el tema de la salubridad. Entonces, el Estado desarrolla instituciones sociales que atienden, por eso se le llama el Estado social de derecho, ¿verdad? El Estado benefactor después. El Estado social de derecho genera entonces mecanismos que permiten amortiguar el conflicto social, ¿verdad? Porque se le canaliza a través de las instituciones que surgen, ¿verdad? Piensen ustedes, por ejemplo, que surge el INBU, surge el Tribunal Supremo de Elecciones, surge la banca nacionalizada, surge el ICE, surge después el AIA. Ven, entonces surgen instituciones de índole social que permiten construir como una especie, diríamos, de un colchón, una esponja muy sólida que hace que el conflicto social se atenúe en Costa Rica después de 1949 y hasta bastante avanzado, ¿verdad? Hasta la década de los 80 del siglo pasado, 20. Y entonces, de esa manera, pues ya el tico no piensa en la salida militar, en la salida armada para la búsqueda de soluciones, sino que hay instituciones que están mediando entre el Estado central y nosotros, los ciudadanos, y que se encargan de atender las demandas sociales, de tal forma que el conflicto armado no se ve ya como la primera opción, sino que hay que recurrir a las instituciones, ¿verdad?, de bien social. Por eso se habla del Estado social de derecho, se refiere a toda esa institucionalidad de tipo social que surge en el 49 y que está abrigada justamente hasta el día de hoy en el capítulo de las garantías sociales. Don Edgar, ¿existe algún documento, algún transitorio en algún reglamento, en la misma Constitución, que establezca qué pasa si alguien nos ataca? ¿Cómo nos defendemos?
Pues sí, todavía nosotros, bueno, hay varios, ¿no? Pero no es, son tratados internacionales. En primera instancia está el TIAR, que es el Tratado de Asistencia Recíproca Interamericana, que es un tratado suscrito en el contexto de la OEA, ¿verdad? De la Organización de Estados Americanos, según la cual aquel país que sufriera una agresión militar y que no tuviera fuerzas militares para poderse defender, puede recibir de sus colegas, ¿verdad?, de sus socios, asistencia militar en ese caso, ¿verdad? Entonces, eso nosotros dichosamente no hemos tenido que acudir a eso, ¿verdad? En ningún momento, aunque bueno, cuando tuvimos el asunto el punto más álgido de la revolución sandinista, ¿verdad? Ya al final de los años 70 del siglo pasado, ¿verdad? 77, 78, 79, cuando ya ganaron los sandinistas, pues la dictadura de Somoza en varias ocasiones amenazó con incursionar militarmente, cuando no lo había hecho de manera extraoficial, y también en 1955 hubo también una intentona de esa misma naturaleza. Pero como le digo, tanto en este tratado internacional como en la Carta de la OEA, nosotros tenemos, digamos así, garantizada la asistencia militar si fuera del caso. En última instancia, también las Naciones Unidas, ¿verdad?, garantizan ese tipo de asistencia con los cascos azules. Sí, recuerdo el tema de los cascos azules con lo que sucedió en la frontera hace unos años, ¿verdad? Hace poquito, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, que se estaban como tratando de involucrarlos ya en un eventual conflicto con Nicaragua. Y tal vez ahorita cuando nosotros iniciamos el programa, don Edgar, hablábamos sobre que esta es una fecha tan simbólica para Costa Rica, pero que tristemente pasa inadvertida. Por ejemplo, bueno, yo voy a hacer un caso mío. Yo cuando conocí a la que es mi esposa hoy, recuerdo que mi suegro, que Dios goce, él, que fue combatiente, él tenía dentro de sus pertenencias muchos de los artículos que él guardaba con mucho amor, con mucho celo, cuando él participó en la guerra civil. Y recuerdo que era algo que él me insistía a mí, hace varios años ya, sobre la importancia de darle el peso correcto a esa gesta. Usted, digamos, viéndolo como costarricense y viendo cómo la juventud hoy día ni siquiera le presta atención a eso. Ahora me decía Guillermo que le decían, ¿cómo fue? Sí, me preguntaban, usted que está en las noticias, usted que sabe cómo está el asunto, es feriado, se paga, hay que trabajar. ¿Por qué es feriado? Porque lo importante era el feriado como tal. Sí, era disfrutar del libre y no recordar la fecha histórica. Sí, que caía viernes. Sí, fin de semana largo. Fin de semana largo, pero yo le decía ahora a Memo, yo me quedé con ganas de ver más respaldo de las instituciones en la parte académica, en escuelas, colegios, universidades, o sea, foros, o sea, algo más. Es que eso es un parteaguas en nuestra vida como pueblo. ¿Usted qué recomendaciones podría dar como para que podamos abrir más los ojos a esta situación tan importante en la historia del país que nos da ahora, bueno, mucha paz para vivir y que no estamos valorando? Sí, es correcto. Sí, en realidad, en historia, nosotros en nuestra disciplina, nosotros sabemos que los cambios en las mentalidades son los que llevan más tiempo, a veces son incluso hasta generacionales. Entonces, este tipo de efeméride tan importante, porque en realidad es una efeméride muy importante, ¿sí? La reafirmación del carácter civilista de la sociedad costarricense es un dato extremadamente valioso. Junto con el tema de la biodiversidad, es el tema estrella cuando miran a Costa Rica desde afuera. La gente se pregunta, pero ¿cómo hacen ustedes para no tener ejército? Bueno, es que uno le pregunta a los estudiantes en el aula, ¿no?
si a ellos les estarían dispuestos a que tuviéramos ejército, y 9.5 dicen que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen muy interiorizado el tico que nosotros no necesitamos un ejército para resolver los problemas. Y además el ejército y ya aprendimos a ir así, ¿verdad? Sí, ya exactamente, está en la mentalidad del costarricense. Es decir, en este momento sería ni siquiera un tema por el cual dudar. Ahora, ¿cuánto requiere de tiempo? Requiere mucho tiempo, porque los niños desde la escuela, desde el kinder, desde el maternal, deben empezar a aprender desde ahí la importancia de la fecha, y entonces eso nos lleva mucho tiempo. El sistema educativo tarda años, ¿verdad?, en poder ir transmitiendo el mensaje de la importancia de vivir en un país que no tiene ejército, ¿cierto? Entonces, ese tipo de efemérides se va incorporando en el ideario del costarricense progresivamente, de manera lenta, no es rápido. Recuerden ustedes cuánto nos costó incorporar el tema de la igualdad de la mujer, sí, ¿verdad? Recuerden ustedes cuánto nos costó el tema de Costa Rica Verde, del ecoturismo. Entonces son temas que el tico lo recibe muy bien, pero requiere de tiempo para interiorizarlo, y por eso les digo que es un tema casi generacional. Ahora, sí es importante que el sistema educativo y en general la sociedad se encargue de hacer la divulgación, los medios de prensa, las redes sociales, por ejemplo, para que el tema entonces esté en el tapete de discusión. Por supuesto, es que venimos saliendo de una época lluviosa, complicada, con inundaciones y pérdidas materiales. De un pronto a otro inicia la transición y ya está la Navidad encima, y 1 de diciembre, entonces tiene una competencia, sí, claro, tiene una competencia terrible que es el Black Friday y sí, todos las ventas que se hacen en esos días. Así que tienen un competidor o competidores muy potentes. Incluso, ¿verdad? El comercio potencia el consumo antes que la celebración de una efeméride. No, y le iba a comentar que incluso para mí, yo no sé para Guillermo, yo noté la celebración del gobierno muy paupérrima, ¿verdad? O sea, un toldo, música y todo, pero a ver, la relevancia de esto es enorme. Yo no sabía que se estima que murieron cerca de 2.000 compatriotas en esa guerra. Sí. O sea, sí, quizá un poquito más, porque hay una cifra como oculta, ¿verdad? Bueno, depende de qué bando le preguntes, el bando ganador, el bando perdedor, entonces le van a dar números diferentes, ¿verdad? Pero lo que iba a mencionar es que casi en cada familia de este país ha habido alguien que estuvo ahí. Correcto. Sí. Es correcto, sí. Los datos que hablan de 5.000 personas. Sí. ¿Qué población tenía el país en 1948? Vea, pongámoslo en números redondos, Guillermo, digamos, teníamos 50.000 habitantes, así en números redondos. Sí, es que dice que en algún momento el ejército llegó a ser prácticamente la mitad del país, o sea, que se le daba salario todo el mundo trabajaba y me pregunta don Rodrigo, yo creo que ni a hoy en día hay 50.000 policías, ¿verdad? Como que se volvió algo monstruoso de manejar, incluso para presupuesto y para otras cosas. Pero y tal vez un comentario interesante que decía don Edgar. O sea, tener 50.000 efectivos del ejército, pues la aspiración de cualquiera era ser militar. Sí. Porque era lo que sostenía económicamente. Entonces, pasar de mantener esa condición a una situación totalmente civilista. Sí. Y dos guerras en 50 años era buen negocio ser soldado, ¿no? Sí. Uno ni trabajaba. Sí, claro, era muy prestigiosa la carrera militar. Es decir, era como prepararse hoy en día en una carrera universitaria. Bueno, los países que tienen carrera militar, ustedes lo observan, ¿verdad? Ahí los países de América del Sur, ¿verdad? Sin distingo de ideología, ¿verdad?
ser militar en Venezuela tiene un estatus, ser militar en Argentina también, y ni se diga ser militar en Brasil o ser militar en Colombia. Ahí hay un detalle que se nos escapó, y es que es el tema el tema de las dictaduras, de la época de las dictaduras en Centroamérica, ¿verdad? De los famosos estados de seguridad nacional, donde los estados más bien se concentraban en el tema de la estabilidad y no de la democracia. Entonces tuvimos dictaduras en toda Centroamérica, ¿verdad? En los años 70, 60 y 70, toda Centroamérica, excepto Costa Rica. Y después sucede lo mismo en América Latina, en América del Sur también. Ahí también es donde el tema de la reacción en contra de tener ejército se vuelve extremadamente valioso, ¿verdad? Y el país eso lo trabaja sumamente bien. Yo creo que ese es un activo valioso para nuestro país, tanto como la biodiversidad, y en nuestro país no le saca provecho a eso. Por supuesto, ya tenemos un premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Pero el prestigio que el país tiene en el exterior por no tener ejército es algo que los ticos no tenemos, no lo valoramos como debería ser, porque nos observan con ojos realmente interesados desde afuera. Pero ¿cómo hacen ustedes para no tener ejército? O, por ejemplo, a mí me sucedió una vez que estuve en Colombia, que dos argentinos, unos sudamericanos estaban hablando y pusieron ejemplo de Costa Rica. Y yo orgulloso me di la vuelta, le dije, yo soy de Costa Rica. De veras, pues, ¿por qué no hay ejército en Costa Rica? Es que no necesitamos. ¿Pero cómo es que no necesitan? Bueno, es que eso está muy interiorizado. Pero volviendo al punto del 1 de diciembre, sería importante, el día es un mal día para celebrar el Día del Ejército. Posiblemente es una herejía para que lo diga un historiador, ¿verdad? Pero es una época en la que el tico está muy propenso ¿verdad? A otro tipo de cosas. Sí, hay mucho distractor. El Festival de la Luz de la Ciudad Blanca, el Festival de la Luz de San Carlos, el otro, el feriado largo. Entonces, como dije, la competencia es severísima como para que nos pongamos a celebrar desfiles y celebrar la abolición del ejército. Yo vi el acto del señor presidente allá en la Plaza de la Democracia, lo vi por televisión, porque yo estaba aquí en Liberia, ¿no? Pero a mí me parece que sí, que requiere una mayor resonancia, como que ese tipo de cosas tienen que celebrarse la Semana de la Democracia, no el Día de la Democracia, sino la Semana de la Democracia, porque me parece que ya andamos cerca de una docena de procesos electorales continuos, sin golpes de Estado. Eso también se está constituyendo en un récord, es algo muy interesante. Y como digo, el país no saca provecho de esa imagen que transmite internacionalmente. Bueno, Guanacaste recibe mucho beneficio, porque este es un país que con todo y todo el problema de seguridad, pero los ven que pasamos ya de nuevo los 2 millones de turistas al año. Entonces, la imagen del país se fortalece con este tipo de celebración. Pero habrá que hacer algo a nivel del sistema educativo, ¿verdad? Para que antes que nos lleguen los vientos de diciembre, podamos celebrar los vientos de la democracia, ¿verdad? Doctor, siempre es un gusto conversar con usted y siempre agradecerle la disponibilidad que tiene para contribución. Usted sabe que esta es su casa y aquí estamos siempre a la orden. Y aprovecho, doctor, si no lo veo de aquí a final de año, pues que tenga una feliz Navidad, un feliz año nuevo y tenga la plena seguridad que en el 2024 lo vamos a seguir molestando. Así que muchas gracias, don Con Edgar. mucho gusto. Muchísimas gracias, Aquí don siempre Edgar. estamos disponibles, con mucho gusto, encantados de participar con ustedes. Ahí estaremos siempre. Muchas gracias, don Muchas Edgar. Gracias por recibirnos. Era don Edgar Solano Muñoz, historiador. Qué interesante. Sí, viera que cuando uno se sienta con don Edgar a conversar, se le pasan las horas y uno ni cuenta se da. Pues, maneja la historia y él no es guanacasteco. Vino a trabajar aquí a la UCR y ha hecho 2 libros sobre la historia de Guanacaste. Uno es sobre la fundación de Liberia y las familias que fundaron Liberia. Me contó que estuvo 6 meses en el Archivo Nacional tomando apuntes. O sea, es un hombre
casi que de los que estudia de 15 verdad. horas diarias metidas en el... A mí me impresionó ahora de las cosas que tan valiosas que él compartió, me impresionó mucho cómo, tal vez yo no lo había visto así, cómo nuestros antepasados transformaron esa mentalidad de solución militar o por la vía militar a solo usar el mecanismo del diálogo como una herramienta apropiada. Y es que tal vez, reitero, nosotros no nos hemos dado cuenta como pueblo la tradición militar que teníamos antes. Me gustaría, mientras contactamos al siguiente invitado, pedirle a Fernando que nos muestre unas imágenes inéditas. Vieran qué bonitas imágenes consiguió el canal, para que ustedes puedan darse cuenta, y si Fernando nos puede ayudar, unas fotos que tenemos de cómo nuestro país tenía una tradición militar muy sólida, Guillermo. O sea, era algo sumamente estructurado. O sea, es que tal vez nosotros vemos fotos ahí de nuestros ancestros, ¿verdad?, mal vestidos, pero no es así. Esa, por ejemplo, es una foto en la casona, ¿verdad? Y ahí vemos no sé, un grupo armado muy modesto, pero ahí ya había un grupo militar. Veamos en la siguiente imagen, ahí se ven ya transportándose como en convoyes, en la parte a través del ferrocarril, un poquito más organizados. Y si vemos la imagen siguiente, por favor, vean qué interesante, los uniformes de gala. Sí, esos seguro eran ya altos mandos, ¿verdad? Sí, y la espada medía el rango de ellos. Eran grandes, ya eran los líderes más importantes y eso era parte de nuestra historia, ¿verdad? Aquí se ven ya más organizados todavía, como en actos públicos. Y la siguiente son como los equipos de Cruz Roja y respaldo, justamente en el cuartel Bellavista. El cuartel Bellavista, hoy Museo Nacional, ¿verdad? Hoy Museo Nacional. Y no sé si hay una más, Fernando. Bueno, esto fue justamente ya en las postrimerías de la Guerra Civil. Estos ¿verdad? desfiles, ¿verdad? En los países que tienen ejército, bueno, ve aquí el hombre apostado ahí sobre una barandilla, Sí, ya. en posición de ataque, ¿verdad? Ya en algún enfrentamiento militar de esa rica historia que tiene. Y esta el foto país. es el día que se hizo la transición. El día que don Pepe dio el mazazo. Ese fue el día en que se entregó el cuartel de Bellavista para transformarlo en el Museo Nacional. Interesante fotografía, Sí, ¿verdad? sí. Esta fotografía tiene su historia, ¿verdad? Porque dicen que don Pepe contó 1, 2, 3 para que los fotógrafos pudieran tomar la foto. Y el primer mazazo no surtió efecto. De veras. Y las cámaras no se recargaban tan rápido como para tomar una inmediatamente. Y el segundo mazazo, que fue el que sí desprendió una parte de la pared, solo un fotógrafo lo pudo tomar porque no le funcionó la cámara en el primer disparo. Entonces fue el único que tuvo... todos están así, sin escombros, pero hay la única, donde ve que se desprende parte de la pared, solo un fotógrafo la pudo tomar. Qué interesante. Lo estaba escuchando un día esto en una cátedra de historia. Vamos a contactar al siguiente invitado. Usted me cuenta un poquito de él, don Sí. Rodrigo, mientras lo ubicamos acá en el teléfono. Muy bien, el siguiente invitado es don Arnaldo Moya Gutiérrez, es otro catedrático de la Universidad de Costa Rica, es un docente e historiador. Justamente conversando con él, nos hacía una serie de comentarios sobre los beneficios que nuestro país ha recibido producto de la abolición del ejército, ¿verdad? Dentro de ellos, por ejemplo, para que tengamos una idea, el Producto Interno Bruto... Don Arnaldo. Ahí está, el Producto Interno Bruto de nuestro país se duplicó a raíz de esa Buenas, decisión. Buenas, le hablamos de Canal 36 en Guanacaste, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Estamos en vivo. Estamos en vivo, sí señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, usted le saluda a Guillermo Rivera, servidor, y conmigo está don Rodrigo Soto. Muy buenas tardes. Saludos para ambos, muchísimas gracias por comunicarse conmigo, es un placer poder conversar con ustedes. Igualmente, igualmente. Don Arnaldo, estamos hablando de la importancia de la abolición del ejército, cómo el país 75 años después mantiene este clima de paz, de neutralidad
y nos gustaría un pequeño comentario suyo para iniciar esta conversación sobre lo trascendental de un acto que a veces lo vemos solo como una conmemoración escolar o de calendario, pero que sin duda le dio un golpe de timón a la vida política de este país. Es muy importante, en especial, o sea, no podemos desconocer el pasado, en el sentido de que fue un país donde el ejército fue importante, ¿verdad? Tan importante que es al Ejército Nacional, a que muchas veces vimos los golpes de Estado que se dieron en el siglo XIX, pero sobre todo al último golpe de Estado que lo da Tinoco. Ya Perico Tinoco le da el golpe de Estado a don Alfredo González Flores, y este golpe de Estado tiene que ver justamente con el mando del ejército. Entonces vea usted la importancia de 1917, golpe de Estado, después viene la Guerra Civil de 1948, en donde el ejército comandado por el presidente de la República es derrotado por un ejército, digamos, no tan bien armado como pudo haber estado el Ejército Nacional. Lo que pasa también es que, y hay que decirlo, es que el Ejército Nacional costarricense se había tenido una época de oro a mediados del siglo XIX, ya después es una entidad que, digamos, va perdiendo relevancia, ¿ya? Ese ejército que va a la Guerra Civil y el Ejército Nacional que va a la Guerra Civil de 1948 es un ejército, digamos, bastante debilitado. Por eso, enfrentándose con el ejército mercenario de Figueres, pues obviamente es derrotado. ¿Ok? Muchísimas gracias. Y bueno, usted ya lo menciona, en cuanto a la vida civilista, es absolutamente determinante que Costa Rica, una pequeña república centroamericana, no tenga ejército. Ya esto, digamos, de algún modo es una lección magistral para el resto del mundo. ¿Ok? Recuerden ustedes, hay que hacer ciertas particularidades de la historia costarricense. Costa Rica, a pesar de que tenía ejército en el siglo XIX, es un país que supo de algún modo dirigirse a una vida democrática diferente a lo que acontecía en el resto de Centroamérica, ¿ya? Y en el resto de Centroamérica nos damos cuenta que la oposición entre liberales y conservadores, facciones digamos, facciones armadas de liberales y conservadores se enfrentan en guerras civiles, qué sé yo, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala. El ejército ha sido determinante, y no estamos hablando de un pasado demasiado pasado, ¿verdad? Recordemos nada más la guerra de guerrillas, el enfrentamiento con los ejércitos en la década de los 80, la paz que luego firma Centroamérica a finales de los 80. O sea, el ejército como tal, la cuestión castrense ha sido absolutamente determinante en la vida de la República Centroamericana, ¿ya? En el caso costarricense, después de 1948, pues nos olvidamos del ejército, y obviamente la calidad de vida que teníamos los costarricenses, de alguna medida, era una calidad de vida distinta a la del resto de Centroamérica. Qué interesante el punto de vista de don Arnaldo, porque a veces, tal vez se ha satanizado un poco la imagen de la fuerza militar que tuvimos, que en cierto momento pues, fue necesaria para resolver algunos conflictos. Don Arnaldo, mire, usted que se nota que es un hombre que tiene mucha experiencia en esto, ¿cuál diría usted que son el impacto o digamos, las consideraciones más importantes en la vida que tenemos hoy día los costarricenses con la decisión de disolver el ejército? ¿Cuáles han sido las consecuencias más Costa positivas? Rica, sí, Costa Rica de algún modo es un oasis de paz, ¿verdad? Y ahora, digamos, si nosotros particularizamos el caso costarricense, posiblemente ya ahora no se note tanto esta vida civilista y democrática que si queremos ya lleva varias decenas de años, justamente cuando no se ha dado la pacificación de Centroamérica era mucho más notable, ¿verdad? Ahora, de algún modo, a pesar de que encontramos ciertos problemas en Guatemala, de que encontramos ciertos problemas en Honduras, de que encontramos ciertos problemas que todos conocemos en Nicaragua, pero de algún modo hay una pacificación de El Salvador, ¿ya? Nos gusta o no nos gusta, hay una pacificación de El Salvador. Y del mismo modo, yo creo que el resto de las sociedades centroamericanas también están apelando a cierta tranquilidad, ¿ya? Vea, y pongamos atención, lo estoy diciendo exactamente en países que tienen su ejército, ¿verdad? En donde el rubro del ejército es sumamente caro, porque son ejércitos modernos, ¿verdad? Hay que estar modernizándolos y digamos, de algún modo tienen que enfrentar ciertas situaciones hacia el interior. Costa Rica, en ese sentido, a pesar
de los problemas que tenemos los costarricenses, que aquí no lo puedo enumerar, pero que tienen que ver con inseguridad ciudadana básicamente, ¿verdad? Y que tienen que ver con aparatos, algunas veces represores que son del Estado costarricense. No estamos hablando de milicias, pero estamos hablando de aparatos policíacos que ha tenido que desarrollarse, qué sé yo, en la lucha contra el narco, ¿verdad? Pero estas luchas hacia el interior de Costa Rica, como el Estado costarricense, son de una naturaleza distinta a la de un país con ejército. De hecho, cuando los problemas se les escapan a los estados latinoamericanos, y ya no solamente estamos hablando de Centroamérica, sino de los estados latinoamericanos, muchas veces esos problemas nacionales los depositan en manos del ejército, para bien y para mal, ¿ok? Entonces nosotros no podemos olvidar que en el resto de Latinoamérica los ejércitos han sido determinantes a la hora, qué sé yo, de provocar golpes de Estado, ¿ok? Eso en Costa Rica por lo menos nosotros no lo tenemos presente, ¿ya? La amenaza de un ejército que se pone al lado de un líder, ¿ok? Y que nos amenace con un golpe de Estado. Y eso es, digamos, materia corriente todavía en la América Latina. Don Arnaldo, ¿existen antecedentes, por ejemplo, algo similar en algún país donde el líder de la revolución no se convierte en presidente de facto, sino que interviene, regresa el orden constitucional y le entrega el poder a otro? Porque generalmente el que da el golpe de Estado se queda con el poder. Sí, bueno, en Costa Rica eso no sucedió, ¿verdad? 18 meses después es pactado, es negociado. Pero entonces a mí me encantaría que le pongamos atención a lo que sucedió en aquella época, ¿verdad? Dice alguna gente, y sobre todo la gente que estaba con Ulate, decían que temían que don Pepe no le entregara el poder a Ulate, ¿ya? Bueno, y se lo digo de una familia que primero fue cortesista, o más bien primero ricardista, después cortesista, después ulatista, y obviamente el ulatismo los llevó directamente al figuerismo, ¿verdad? Esa es una parte de mi familia, porque hay otra parte de mi familia que era totalmente calderonista, pero digamos, esa es más o menos la genealogía, ¿verdad? Pasar exactamente del ricardismo al figuerismo, ¿ya? Y te metes a mano del ulatismo. Entonces, aquí, digamos, lo importante es que hay que poner atención al contexto histórico, ¿ya? Y el contexto histórico en ese momento nos decía que posiblemente el poder del Estado en manos de una junta de facto, que es eso, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos Segunda República, es una junta de facto que pues podía ser que no devolviera el orden constitucional, que es justamente lo que usted me está preguntando. Muchas gracias. Y don Arnaldo, es interesante también porque a raíz de la pregunta que le hace Guillermo, nosotros estábamos al inicio de este programa cavilando y dialogando entre Guillermo y yo, y hablábamos con el otro señor con el que conversamos, el otro historiador, que esta fecha, y le hago la misma pregunta, prácticamente pasó inadvertida para mucha gente. O sea, algunos estaban más pendientes del feriado como tal, de las actividades propias del Festival de la Luz y toda esa transición, ¿verdad? Aguinaldos y todo, pero la fecha pasa inadvertida, totalmente inadvertida. Bueno, las fechas pasan inadvertidas cuando el Estado costarricense no les pone atención a las fechas. De hecho, le digo que para nosotros es importante lo que nosotros conmemoramos exactamente como, qué sé yo, la Guerra Civil de 1948, pero que han habido administraciones presidenciales que le han pasado por encima, ¿verdad? Yo no sé si la Liberación Nacional hubiera estado tan dispuesta a conmemorar, qué sé yo, 50 aniversario, 60 aniversario, 70 aniversario de la Guerra Civil de 1948, pero muchas veces ha pasado absolutamente desapercibido, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay, digamos, facciones de poder que no les interesa conmemorar determinadas fechas. De hecho, y eso lo tengo que puntualizar, el 1 de diciembre no solamente se celebra la abolición del ejército, ¿ya? El 1 de diciembre de 1821 decretó, por llamarle de algún modo, el Pacto de Concordia, que es nuestra primera constitución, ¿ya? Y aquí lo importante es que justamente, un mes después de la declaración de la independencia de Costa Rica en Cartago, el 29 de octubre, ya tenemos un plan de gobierno, de gobierno, digamos, de la antigua provincia de Costa Rica, que ha tenido un gobierno, si se quiere,
del Estado español, ¿verdad? O sea, lo que significa la independencia justamente cuando nosotros dejamos de ser gobernados por España, pero que solo un mes después de haber roto con España ya tenemos un orden constitucional, si se quiere, ¿verdad? Ese es el plan que nosotros llamamos Pacto de Concordia, que es interino, sí puede ser interino ya, pero es la primera forma de gobierno que asume Costa Rica para poder gobernarse, tan solo un mes después de la independencia. Entonces, ve, es lo que yo le estoy diciendo. Entonces ahora le estamos poniendo atención a la abolición del ejército, pero dejamos totalmente por fuera el Pacto de Concordia. Qué interesante, porque justamente hablábamos ahora, antes de llamarlo a usted, que nosotros hemos notado, al menos yo lo percibo así, yo creo que Guillermo también, de que aparte de inadvertida la fecha, también a nivel estatal, pues no tuvo gran relevancia, ¿verdad? O sea, es algo, y yo le contaba a Guillermo, por ejemplo, que mi suegro, que Dios goce, él fue un combatiente en el 48 y independientemente del bando donde él estaba, eso representaba para él algo importantísimo en su vida, era un honor para él, y recuerdo las veces que él me hablaba, me contaba experiencias, como para muchos de nuestros antepasados eso representó tantísimo, hubo mucha gente que falleció en esa lucha, pero hoy día, pues como que ya sobre todo las generaciones nuevas dan por un hecho la fecha y también no la apreciamos ni la valoramos, ¿verdad? Exactamente, pero eso tiene que ver, tiene que ver con la manera en que se enseña la historia en los institutos de primaria y de secundaria. Y usted sabe que de algún modo, pues todo el aparato educativo nuestro ha sufrido como cierta depresión, ¿verdad? Y como que la historia ya no interesa muchísimo. Entonces usted ve como cierto desprestigio de la historia a nivel de institutos de primaria y de institutos de secundaria, ¿verdad? Y además es visto, no sé, como algo de oficio, ya. No se les enseña a los muchachos, a las muchachas, a los niños y a las niñas, no se les enseña exactamente la importancia de la historia costarricense. No hablemos de la historia nacional, hablemos de la historia costarricense, ¿ya? Cada vez tiene menos importancia, cada vez se reducen más los programas de primaria y de secundaria, ¿verdad? Y quedan en su mínima expresión. Yo le achaco justamente lo que acontece y lo que usted me está diciendo, se lo achaco justamente a la debilidad de los programas de primaria y secundaria. Don Arnaldo, nos gana el reloj. Nos hubiera encantado seguir conversando, ¿verdad? Pero con gusto, ya tienen mi teléfono. Cuando ustedes necesiten, por favor, aquí estamos para... No tenga la duda que lo vamos a seguir molestando. Muchas gracias. Y si no coincidimos, ¿verdad? Sí, señor. No, le decía que si no coincidimos de aquí a final de año, pues felices fiestas también. Le agradezco muchísimo. Aquí estamos para servirles. Saludo también al público que nos está escuchando. Muy amable. Muchísimas gracias. Muy gentil. Gracias. A ustedes. Con mucho gusto. Bueno, estábamos conversando con el doctor Arnaldo Moya Gutiérrez, quien es catedrático de la Universidad de Costa Rica. Dos invitados de lujo. Dos invitados de lujo, uno aquí en la sede regional de Liberia y otro allá en el campus. Qué bonito cuando uno es instruido por gente que conoce. Esto que nos explicó sobre el Pacto de Concordia, ¿verdad? Y que nuestros antepasados en un mes levantaron una modesta constitución prácticamente, ¿verdad? Y sintieron la necesidad, don Rodrigo, de cimentar un Estado, ¿verdad? Un Estado de derecho. Sí, exacto. Porque otro derecho, me monto en el gobierno y ahí voy viendo qué hago, ¿verdad? Bueno, y tal vez hoy día no es un mes, tal vez sería un año para llegar a llegar a un acuerdo así. Y en un mes exactamente. Sí. Bueno, a veces aquí se duran años para hacer una ley de cualquier cosa, ¿verdad? Ahora imagínense hacer una primera constitución en un mes. En un mes, ¿verdad? En un mes. ¿Usted tiene una canción bonita ahí para despedirnos? Sí, para cerrar el programa encontramos un canto muy hermoso del maestro Carlos Guzmán. Don Carlos Guzmán, ¿verdad? Que es toda una institución artística, musical de nuestro país. Y se llama El Canto de la Abolición del Ejército de Costa Rica. Es muy hermoso y con esto pues damos por cerrado el programa y esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Aquí la tiene.
Bueno, un lindo tema sin duda, ¿verdad? Y de la inspiración de don Carlos Guzmán, que ya es Carlos demasiado Guzmán. decir, ¿verdad? Sí, mucho peso. Ya eso es palabras mayores en la música nacional, ¿verdad? Bueno, un llamado entonces para los colegas educadores, para que, si ya diciembre los estudiantes no están asistiendo tanto a clases, pues que retomemos ahí en algún momento en que hablamos de la historia del país este hecho trascendental, ¿verdad? Decía don Jarachi Casazagua, dichosa la madre costarricense que sabe que al nacer Sí. su hijo nunca será soldado. ¿Verdad? Esa es una bendición que tenemos. Yo sumaría a eso, Memo, también los abuelos, los padres de familia en nuestros hogares, o sea, que también nos cultivemos un poquito y les transmitamos eso a nuestros familiares, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí tenemos ya en recuadro al sacrificado de esta empresa, don Luigi Pobrecito. Salas, que lo mandan 3 días a trabajar, todo incluido a Barceló, Playa, Tambor. Me imagino que viene cansadísimo. No, sí, hicieron mucho trabajo. Pero pobrecito. ¿verdad? ¿Todo bien, Luigi? ¿Qué tal de fin de semana? ¿Qué tal, don Guillermo Rivera y don Rodrigo Soto? La verdad que sí, ¿Qué tal? sí, bueno, y la gente que llega a disfrutar puede disfrutar de un excelente hotel, cervecita, traguillos, snacks, la vista, sobre todo la fauna. Vieras qué bonito, porque hay mucha fauna, naturaleza, hay guacamayos, hay periquitos, hay ¿cómo se llama? Iguanas, hay ardillas. Mira qué bonito el hotel en ese aspecto, bueno, en todo, pero en ese que uno tiene ese roce con la naturaleza. Y allá me tocó ver el desastroso resultado de la Liga Deportiva Alajuelense, desgraciadamente. No aprende. Oiga, Ya. Eso se llama literalmente morirse en la orilla. así ¿verdad? es. Hoy tenemos clásicos en Sí. español, ¿verdad? En español, correcto, Memito, hoy clásicos en español. ¿Con cuál arrancamos? Porque los otros lunes hemos estado haciendo especiales de telenovelas venezolanas y especiales de música italianas, Claudio Baglione, Pepino Di Capri, todo Bobby eso, Richard. correcto, todo eso. Pero hoy sí vamos con clásicos nuevamente de esos retros y vamos con Camilo VI y Fresa Salvaje, uno de los caramba. temas de este señor número 1. Buenísimo. Ahí le encargo uno de Miguel Bosé. Gracias, Claro Luigi. que sí, don Rodrigo, con mucho gusto. Bueno. Bueno, usted allá. Gracias, don Rodrigo. Nos vemos Gracias, un día de Memo. estos. Pronto. Muy pronto. Déjese el programa, Luigi. Todo suyo. Gracias. Buenas tardes. Adelante, Luigi. Chao, chao.